Hola, ¿qué tal amigos? Es viernes otra vez, inicia el fin de semana y qué bueno que me acompañes en este viaje porque ya estamos rodando. Cuando alguien quiere hablar de amor, busca la rosa, el tulipán que ayer besó la mariposa, la bella orquídea que es la reina del jardín, pero hay quien me prefiere a mí. La educación es como un árbol, se siembra una semilla y se abren muchas ramas. Sea la gratitud del pueblo que se educa el árbol protector en las tempestades y las lluvias, de los hombres que hoy les hacen tanto bien. Hombres recogerá quien siembra escuelas. Los maestros cumplen una función fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Son quienes al lado de los padres forman a las personas que en un mañana serán la fuerza de trabajo de una nación. Las personas que serán la representación del país en el universo. Aquellas que harán del mundo un lugar mejor. Imaginemos por un segundo nuestro planeta sin maestros. Seguramente sería un mundo muy diferente al que vivimos en este instante, uno invadido por la ignorancia. No habría universidades ni colegios, los trabajos serían informales y basados en la mano de obra. Con esto surgen varias interrogantes. ¿Qué harían las personas durante el día? ¿Acaso tendrían que trabajar desde jóvenes, dado a que como no hay educación para estudiar, se verían obligados a hacerlo? La idea de progreso, ¿cómo se viviría? Mi invitada de hoy se hubiera destacado en cualquier campo de la sociedad. Ella es capaz de tomar el mundo y transformarlo en un lugar más próspero e inclusivo para la humanidad si se lo propone. Pero decidió ser una profesional del magisterio, con una larga trayectoria y probada vocación de servicio. Su trabajo ha jugado un papel importante, facilitando el aprendizaje en niños de primera infancia. La carrera en educación preescolar está diseñada para aquellas personas con un alto nivel de creatividad. Y eso le sobra a mi invitada, creatividad. Una gran conversadora, elocuente y sincera. Emprendedora, siempre con una sonrisa amable. Y aunque quizás uno pueda pensar que ella lo ha visto todo, posee una gran capacidad de asombro y muchos sueños por realizar. Bogotana de pura cepa, madre, hija, hermana y una buena amiga. Café por medio, hoy estoy rodando con Vicky Mendoza Aguirre. Me han preguntado si yo soy una azucena, o el coralillo que despeina el colibrí, si florecilla que se alegra de vivir, porque hay quien me prefiere a mí, pues soy zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo y quiero feliz. Desde donde menos usted se imagina. Rodando, donde se habla de todo sin prejuicios, sin tapujos, con invitados, un tema para charlar y más. Rodando, con Jordi Martínez. No es teatro, no es cine, no es televisión. Es podcast. Rodando. Lo que tiene es mucho. Hola Jordi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Sí, qué rico porque teníamos esta deuda y rodar contigo este viernes va a ser, creo que algo sensacional, digámoslo así. Y fíjate que se me ocurre
ahora que estamos por toda la carrera séptima hacia el norte, preguntarte, ¿cómo recuerdas el primer día que entraste a un salón de clase como estudiante? Bueno, pues eso hace bastante tiempo ya, Jordi. De verdad que yo cuando entré por primera vez a un salón de clase lo hice a los 5 años y era para el grado kinder. En ese tiempo kinder no era tratado como ahora es un kinder, que es un preescolar. Claro. Se hablaba de kinder, pero realmente era un primero. Le enseñaban a uno a leer, a escribir. Este aprestamiento que uno hace a los niños actualmente no existía. Y prácticamente el aprestamiento consistía en que la mamá y el papá le hacían llenar a uno un cuaderno de puras bolas y palos y después le enseñaban las vocales. Total que cuando uno llegaba ya al kinder, pues ya sabía vocales y arrancaba a leer y a escribir. Claro. ¿Y cómo era la Bogotá de Vicky, de la niña que fue Vicky? ¿Cómo era esa Bogotá, que me imagino que haya sido tan fría o más fría que la de ahora? Quizás un poquito más segura. Bogotá siempre ha sido fría, siempre. Qué lindo era Bogotá en ese tiempo, pues era muy linda porque era una Bogotá mucho más sana, mucho más segura. Una Bogotá pujante, porque siempre Bogotá ha sido una ciudad pujante, una ciudad donde sus habitantes son muy trabajadores, muy estudiosos. ¿Qué era lo que no teníamos? Tecnología, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía más o menos 5 años empezó a llegar la televisión a blanco y negro y entonces pues empezaron a salir los primeros televisores. Y recuerdo que yo no tenía televisor en mi casa, nosotros no teníamos ese dinero para comprarlo, pero pues unas vecinas que eran bastante adineradas me decían y me invitaban a su casa a ver televisión. Recuerdo que el programa infantil que había en ese tiempo, y ya se podrán dar cuenta, qué tiempos eran, pues yo veía Los Picapiedra. ¡Wow! Sí, era mi programa preferido y esas personas me invitaban a su casa para verlo y pues uno de niño, imagínate, primera vez que veía uno algo en una pantalla, pues era muy novedoso. Hasta las propagandas me fascinaban. Imagínate, eran tus vecinas, ¿no? Sí, ellas eran mis vecinas, ellas vivían cerca a mi casa, pegaditas a mi casa. Nosotros mi mamá tenía y mi papá tenían una panadería muy grande y pues yo como niña mantenía ahí en la panadería y seguramente aquellas vecinas pues dirían, invitemos a esta niña para que vea algo de televisión, cosa que me fascinó, ¿no? Claro, qué buenas vecinas, ¿no? Sí, excelentes. ¿Y qué es lo que más te divierte a ti? Siempre he querido saber qué es lo que más le divierte a Vicky Mendoza. Una mujer tan alegre, una mujer tan simpática, hay que conocerla, pero debe haber algo dentro de esa alegría tuya y esa simpatía que es lo que más te divierte. Pues, a ver, lo que a mí más me divierte y me agrada, sobre todo me agrada, es prestar servicio. El servicio que le he prestado a gran parte de personas que han pasado por mi vida y que han sido muchísimas. Ahora vamos a hablar de eso, porque tú has trabajado con estudiantes con necesidades educativas especiales, digamos discapacidad auditiva, visual, motora, discapacidad cognitiva, autismo y hasta discapacidades múltiples. Este hecho representa un gran desafío para el sistema educativo, ya que estos chicos requieren de espacios accesibles físicamente y de docentes con una actitud abierta, flexible y de especial calidad humana. También que tengan las herramientas necesarias como metodologías que respondan a sus particularidades. ¿Cómo
tú los has apoyado? ¿Y qué requerimientos debe tener un maestro de primaria o de primera infancia que no está especializado en educación especial para trabajar con ellos? Uy, muchas preguntas, Jordi. Sí. Primero te digo que me desempeñé como maestra 36 años. Imagínate. Y mi contacto con estos niños que tienen este tipo de discapacidades, que ya no les llamamos discapacidades, ¿no? Sino niños con unas Necesidades especiales. Uh-huh. Y yo trabajé con sordos, con mudos, pero muy poco tiempo. Pero cuando llegué a un colegio del distrito, por primera vez me encontré con que allí tenía que impartirle las clases a los niños invidentes. Entonces para mí fue una sorpresa muy grande, porque pues en la universidad a mí nunca jamás me capacitaron para trabajar con este tipo de niños. ¿Qué hice? Llegué a este colegio, llegamos 7 profesoras de preescolar y habían 7 profesoras también de preescolar, o sea que eran 14 grupos, 7 antiguos y 7 nuevos que se abrían. Wow. Mi impresión fue terrible cuando dijeron las compañeras: hay un invidente para este año que iniciamos. Y las compañeras antiguas nos decían que lo cojan las nuevas. Oh. Y yo decía, ¿cómo así? ¿Cómo así que lo cojan las nuevas? Entonces ahí empezó como mi curiosidad de por qué. Entonces resulta de que cada una se turnaba el año para coger a alguno de los invidentes que entraban por primera vez al colegio preescolar. Pues ahora entiendo que realmente es muy difícil trabajar con este tipo de niños, y ellas en ese momento pues sabían que iba a tener demasiado trabajo, porque tener un niño especial en un aula es como tener 5 niños más de lo reglamentario. En ese tiempo yo recuerdo que llegaron las compañeras hasta decir: hagamos una rifa entonces entre todas las 14 maestras de preescolar, a ver quién se queda con él. En ese momento pues fuerte eso, sí, rifarse a un niño para... fuerte. Y recuerdo que mi corazón se me arrugó y yo dije no, yo me levanté y dije no, yo lo cojo. Y todo el mundo descansó porque yo había dicho que lo había cogido, pero bueno. Claro. Después dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerle frente a esta situación? Porque pues no tengo los conocimientos para poderle dedicar al niño lo que él necesita, para poder ayudarlo, para poder que él salga adelante, porque realmente mi carrera es educación preescolar. Y en ese tiempo investigué, y habían carreras en la Universidad Pedagógica que, por ejemplo, para invidentes, el profesional que se especializa para ellos se llama tiflólogo o tiflóloga, y la carrera se llama tiflología y duraba 5 años, y eran los profesionales que se especializaban solamente para trabajar con niños invidentes. Bueno, pues yo tomé ese riesgo. Ese desafío, porque es un desafío. Sí, un desafío bastante grande, y pues me encomendé a Dios y dije, no, yo tengo que salir adelante con este niño, y así fue. Los desafíos son grandes, Jordi, porque estos niños necesitan estar en el aula regular. Ellos no necesitan estar apartados de nadie, porque lo que a ellos más les favorece es la sociabilidad, la parte social. Claro. Que se socialicen con niños de su edad, entre comillas niños normales, ¿sí? Lo que llamamos nosotros niños normales. Sí. Allí es donde estos niños con estas necesidades especiales se desarrollan, se adaptan, adelantan muchísimo en su proceso cognitivo. La parte social es fundamental, así como para todo, la parte fundamental es el amor. Claro, sin amor no hay nada. Yo empecé dándole mucho amor a ese niño, a hacerlo sentir acogido en el salón, querido por los compañeros, protegido por los compañeros, que se sintiera como en casa.
Hoy ese niño ya tiene más de 30 años. Sí. Sí. ¿Y lo has vuelto a ver? Sí, lo vi varias veces, lo trajo la mamá, ellos se trasladaron a vivir al Espinal, Tolima, y la señora venía a traer su hijito al médico y pasaba por el colegio y yo lo veía y es un hombre hecho y derecho ya. Y me recuerda, mi profe, me dice mi profe Vicky. Qué bonito, Con qué mucho bonito. cariño, con mucho amor. Qué bonito. Pero tener estos niños en el aula de verdad es un desafío, un reto bastante duro, pero que si se hace con amor se logra sacar estos niños adelante. Claro, el trabajo del maestro es muy importante, lo decía al principio, y más en la primera infancia. Si floreciste que se alegra de existir, porque hay quien me prefiera a mí, pues soy zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo y te haré feliz con una gotica de miel en tu voz, pues soy zumo de romerillo y voy. Espérate un momentico que vamos en luz roja. En luz roja vamos por acá por la séptima con calle 68. Estamos con la calle 68, luz roja. Y fíjate que mira, qué casualidad. Luz roja, y esta es una pregunta un poquito caliente para ti. ¿Cómo fueron tus inicios cuando empezaste a trabajar en el distrito Bogotá? Bueno, pues mis inicios fueron en el año 1991, cuando empecé a trabajar en el distrito, en Bogotá, como maestra del distrito, o sea, maestra oficial, pero no en propiedad, sino como maestra provisional. ¿Qué cosas no en propiedad? A ver, no en propiedad quiere decir que te dan un puesto por encargo, o sea, dura un año. Termina el año y tú quedas desvinculada de la empresa y no sabes si te van a llamar al siguiente año para continuar el trabajo o si de pronto te llaman o no te llaman. Eso es una lotería. Y en propiedad es que tú ya te reciben como toda una profesional que tú eres, que acreditas tu título, tus posgrados, tus cosas, y te dan el puesto con o sea, para siempre, hasta que te jubiles. Ya, y eso sigue actualmente funcionando así. Eso sigue actualmente funcionando así, Ya. pero todavía hay mucha provisionalidad, quiere decir que hay muchos maestros provisionales, así como yo empecé. Afortunadamente yo duré un año, en el año 1991, y en el año 1992 también se empezó una lucha muy fuerte, porque en ese tiempo yo era muy joven, Jordi. En ese tiempo yo no tenía... Tú todavía eres joven. Sí, bueno, sí. Y te tuteo, déjame hacer la acotación, te tuteo porque te conozco de hace muchos años, porque eres una amiga muy importante para mí, porque a lo mejor quien está escuchando dice, pero ¿y por qué se tutean tanto? Bueno, porque nos conocemos. Sí, muchas gracias, Jordi. Cuando tú dices lo de joven, pues te lo agradezco, pero no soy tampoco tan joven. Mira, en ese tiempo yo no tenía a mi hija y pues uno cuando es joven se siente como muy osado, con mucha libertad, con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de exigir sus derechos. Y después de haber trabajado un año en provisionalidad, pues entonces empecé a mirar cómo lograba yo quedarme allí en propiedad. Entonces, ¿qué hice? Me afilié al Sindicato de Trabajadores de los Maestros, que se llama FECODE. Ajá, FECODE. Y allí empezamos una lucha muy dura durante todo un año para que en el año 93 nos nombraran a todos los maestros que estaban en provisionalidad, nos nombraran en propiedad. Pero te digo que esto fue una lucha muy titánica. ¿Qué tan titánica? Te cuento que yo duré un año en provisionalidad y fueron muchos los sufrimientos que tuve, ¿no? Ajá. Te voy a contar una anécdota que Claro. te va a dar como
como esa margen de lo que te estoy hablando, esa Sí. imaginación de lo que te estoy hablando. En ese año yo no recibí un solo peso, trabajé todo el año sin que me pagaran un solo día de salario. Oh, ¿Qué hacía yo? Me iba a pie desde mi casa al colegio. Yo vivía en Kennedy y el colegio quedaba en Castilla. Yo me iba caminando todo ese trayecto y como yo no quería gastar mis zapatos de tacón elegantes, los únicos que tenía, pues me iba en tenis, lo que ahora se llaman zapatillas. wow. Y a las 2 cuadras de llegar al colegio, pues me las quitaba y las echaba en una bolsa y me ponía los tacones para entrar al colegio elegante y pues, Claro. con taconcitos. Y no, pero era una... Fue un año muy, muy duro. Duro, claro. Por la mañana trabajaba, me conseguí un trabajo en un jardín infantil privado y por la tarde me iba a trabajar al distrito, en la forma en que te digo. Y pues así, pues lo del privado me ayudaba a subsidiarme, por ejemplo, el transporte y las cositas que necesitaba mientras me pagaban. Ese año duré sin sueldo. Un año Absolutamente entero. nada. Es difícil. Muy difícil. Entonces, ¿qué hice? Me afilié al sindicato, empezamos una lucha dura. La lucha era tan dura que hubo momentos en que tocó encadenarnos en el Consejo de Bogotá. Wow. Te estoy hablando del año 92, 93, encadenados pidiendo que por favor nos pagaran y nos nombraran en propiedad, que teníamos los títulos que nos acreditaban como profesionales, que habíamos tenido un año de trabajo en donde habíamos trabajado sin nada de salario, que pues todo esto, ¿no? Fue una lucha muy dura. Varios compañeros se tomaron la Secretaría de Educación, no desalojaban hasta que el secretario de Educación nos atendiera nuestros reclamos, las peticiones que les hacíamos, que a mi parecer eran justas, de verdad que sí. Y así pasó todo el año 92, comienzos del 93 hasta en febrero-marzo del 93 nos nombraron en propiedad en una ceremonia en el Coliseo Cubierto del Campín. Wow, lo lograron. Muchísimos. Fue una lucha muy fuerte, que aún los maestros la siguen dando. Yo ya estoy retirada, pero los veo que están dando a veces peleas que en realidad son por la educación, aunque hay otras que no son por la educación, pero sí la mayoría de los maestros dan las peleas por la educación colombiana. Es decir, que tú formas parte de un momento, de un hecho histórico dentro de tu sector, el sector de la educación en el país, en la ciudad, en la comunidad. ¿Y esto se había contado antes o es la primera vez que se cuenta esta historia? Yo creo que esto se había contado antes, Jordi. Pero sí, este fue el nombramiento más grande que se hizo a nivel de distrito, porque fuimos más de 3.000 personas que fuimos nombradas en ese Coliseo Cubierto del Campín. Después de eso han habido nuevamente nombramientos, pero mucho más pequeños, ya se hacen a nivel de por ejemplo, un auditorio o algo así. Y los maestros perdimos muchas cosas, hemos perdido muchas cosas a través del tiempo, ¿sí? Entonces las luchas se dan a medida que nos van quitando muchas cosas que como maestros lo merecemos, porque a mí se me gustaría que cualquier persona que nos esté escuchando se pusiera en el lugar de un maestro, Claro que o sí. de una sola persona que llega a un aula y le entregan 30 a 35 niños de 5 años. Porque aquí todavía no, los salones de clases no son de 15 o 17 estudiantes. No. Esa norma todavía no No. está en Colombia. No, eso no es así. Cuando yo me retiré, yo tuve 30 estudiantes. Wow. En el año en que yo me retiré tenía 30 estudiantes de 5 años, en un nivel de transición. Imagínate. Es tremendo lo que me cuentas y creo que es del interés de todo el que nos está escuchando en este momento.
ahora en amarilla, ya viene la amarilla, porque voy a un tema que sé que es apasionado, sé que puede haber sido complicado, pero no deja de ser interesante y quiero que me des también un consejo para estas maestras que empiezan. Porque imagino, no te conocía en ese momento, pero imagino que ser madre para ti ha sido el momento más feliz de tu vida. Pero en tu caso, que es el de muchas maestras de preescolar que pasaron el proceso de la maternidad, ¿cómo se vive 24 horas educando a tu propia hija, en tu caso, y a los niños de otras personas? Bueno, Jordi, yo te digo que yo fui maestra mucho antes de ser mamá. Claro. Cuando yo fui madre, no te imaginas cómo sensibiliza el hecho de que una maestra sea madre. Empecé a ver, no es que no los viera, los trataba muy bien, tenía mucho cariño y mucho amor por los niños, pero en el momento en que yo tuve a mi hija, yo empecé a ver en cada estudiante que yo tenía, yo la veía a ella. Y así trataba a cada uno de mis estudiantes como si fueran mis hijos, con el cariño, el amor, la responsabilidad. Trataba a cada uno de ellos. O sea, el hecho de ser mamá y ser maestra es muy, pero muy importante. Es muy difícil, sí, te voy a contar por qué. Porque yo inicialmente, cuando entré a trabajar al distrito, como tú sabes, aquí existen las dos jornadas, jornada mañana, jornada tarde. En la mañana yo trabajaba en un colegio, yo era rectora de un colegio pequeño, de educación básica, primaria y preescolar, y en la tarde pues me iba como maestra de preescolar al distrito a trabajar. Total que mi niña prácticamente yo no la veía. Así pasó hasta cuando mi niña tenía 6 años, yo la dejaba a cargo de mi mami, que era la persona que me la cuidaba, y pues yo llegaba tipo 6 de la tarde a la casa a mirar tareas, a revisar uniformes, a estar con ella un tiempo, claro, a leerle cuentos, a hacer todo. Hacer tu papel de mamá. Exacto, que ya lo había hecho con 30 niños que tenía en el aula todo el día. Todo el día. En la mañana y en la tarde eran 30 y 30, 60, con 60 niños. Llegaba rendida, llegaba cansada, pero el amor que yo que tengo por mi hija me hacía que no sintiera ningún cansancio y que dijera, no, yo tengo que también a mi hija repartirle todo el amor, el cariño y toda la enseñanza que le dio hoy a mis niños, yo tengo que hacerlo también con la mía. Entonces llegaba a contarle cuentos, a revisar las tareas, a hablar con ella, a dialogar con ella, a estar pendiente de las cosas que tenía que llevar al otro día, alistar su lonchera, todo lo que hace una madre. Claro. Pero es difícil, es bastante difícil. Y como yo, hay muchas maestras que ahora están empezando también en esto del magisterio y que también hacen lo mismo que yo hacía. Yo sé que sí, llegan cansadísimas, pero tienen que repartir ese amor y ese cariño que le han dejado a esos niños, también dárselo a sus hijos. Mira, te cuento una cosa, mi hija ahora grande. Eso te iba a preguntar, sí. pero te voy a encomillar aquí. ¿Cómo se siente ser la madre? Porque antes ella era la hija de la maestra. Y ahora, ¿cómo se siente ser la madre de una abogada? A ver, te cuento. Cuando mi hija fue creciendo, entró al bachillerato, ella me decía, mami, yo he sentido que todos esos niños que han pasado por tu vida y por tu aula me han robado un poquito de tu amor, de tu tiempo, de tu... no sé, mami. Ay, Dios. Y yo me sentía como culpable, yo me sentía como triste cuando mi hija me hablaba así. Yo le decía, no, hija, mira. Entonces, ¿sabes qué hice? Empecé a llevarla al colegio cuando ella no tenía clase. Yo le decía, acompáñame al colegio, hija, acompáñame, ven. Y ella iba conmigo y pues me colaboraba, se sentaba ahí. Yo le decía, ayúdame a pasar este cuadernito, ayúdame a esto, ayúdame al otro, y ella me ayudaba.
ahí fue cuando ella empezó a cambiar esa forma de pensar y me dijo, uy, de verdad, mamita, lo que tú haces lo Es haces fuerte. con mucho amor, lo haces con mucho cariño, lo haces con mucha dedicación. Gracias, mami. Yo le decía, mi amor, mira, cuando yo le limpio, por ejemplo, la naricita a un niño, cuando le amarro los zapatos a un niño, siento que te los estoy amarrando a ti, te estoy limpiando tu nariz. O sea, lo que yo haga por estos niños, algún día alguien lo hará por ti. Tus maestros también lo hicieron por ti. Entonces, ya ella entendió. ¿Y cómo se siente ahora que soy la madre de una abogada? Muy orgullosa, Jordi, porque... Y qué abogada. Y que es una excelente abogada, excelente estudiante. Mira que algo que nos caracteriza a nosotros los maestros es que siempre tendemos a exigirle a nuestros hijos que sean los mejores. Claro. No sé si sea un error, yo no lo creo. Yo No. lo veo mejor como que los maestros queremos que nuestros hijos sean siempre los mejores donde quiera que vayan, ¿sí? Que saquen los primeros puestos, que se destaquen en todas las artes. Y pues yo tuve la suerte de que mi hija siempre fue una excelente estudiante, excelente, desde el preescolar hasta la universidad. No ha dejado de hacerme sentir orgullosa, de darme alegrías, satisfacciones, premios. Yo veo en mi hija ese premio que Dios me ha dado por todo lo que hice, por todos los niños que pasaron por mi vida, que no fueron poquitos, ¿no? Porque duré 36 años de maestra. Fueron muchos cursos, 36 o más cursos. Muchos. Contigo. Se lo pregunta el cocuyo y además al patilluyo, al lagarto y al cijú. ¿Que dónde está? No cayó en el putucú ni tampoco en la batea, no la vio la jicotea. ¿Que dónde está? Urrucurú, que la tienes tú. Desde donde menos usted se imagina. Un teatro, una cafetería, una esquina, tu casa o la suya. Una construcción, en la tienda, en el salón de clases, en un set de grabación o hasta dentro del auto. Rodando, donde se habla de todo sin prejuicios, sin tapujos, con invitados, un tema para charlar y más. Desde el 16 de enero no es televisión, es teatro, es podcast. Rodando, con Jordi Martínez, desde el 26 de enero. Lo que tiene es mucho. ¿Tú nunca pensaste en ningún momento abandonar la profesión? Ni en los peores momentos. No, Jordi, yo nunca pensé en abandonar mi profesión, porque yo siempre sentí que mi profesión era mi vocación. Y te voy a decir una cosa, yo sentía que cuando yo iba a trabajar, yo no estaba trabajando, sino que estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Entonces imagínate lo rico que era para mí todos los días hacer lo que más me gustaba, claro, y que por eso me pagaran. Te pagaran, además. No, yo nunca pensé. De hecho, te comento que fue muy triste para mí tomar la decisión de retirarme. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero antes, yo quiero saber, porque ya en tu último año, antes de retirarte del salón de clase, llegó esta terrible pandemia del COVID-19 y ninguno estábamos preparados para eso. Y a ti te tocó en un momento bien difícil porque ya estabas, como decía, terminando y era como empezar de nuevo porque te tenías que enfrentar a un nuevo reto que era la virtualidad. ¿Cómo fue la experiencia de impartir clases en esa modalidad y para niños tan pequeños? A través de un teléfono, de un computador, de una tablet. Pues Jordi, déjame decirte que sí. Y en un momento tan difícil. Sí, fue muy difícil, tanto por el momento en que estábamos viviendo. Claro. Como porque yo te comento, yo en mi colegio yo tenía
compañeras que podían ser hijas mías, muy jóvenes. Imagínate. Gente que había nacido con el chip de la tecnología. Iban más adelante que ustedes. Claro. Y otras contemporáneas conmigo que pues estábamos quedadas, que la tecnología nos atropellaba. Pero mira que nos vimos obligadas a estudiar, a cacharrear en el computador y finalmente lo logré, yo lo logré. Dictaba mis clases por el computador y las tareas todas por WhatsApp. Imagínate. Tenía un grupo de padres, todo el grupo de mi salón, de los padres de los niños de mi salón estaban en ese WhatsApp, me comunicaba permanentemente con ellos, establecíamos horarios también de comunicación, porque déjame decirte que los padres y la gente se volvió también bastante confianzuda y entonces nos estaban llamando 8 de la noche, 9 de la noche. Imagínate. Terrible. No, la hora del descanso Sí. de la profe, no, de la maestra. Pero mira que salimos adelante y fue una etapa bonita porque se aprendió algo nuevo y eso es importante. ¿Qué cosas tú tomarías de ayer y colocaras hoy en tu vida? De ayer a hoy. Pues déjame decirte que yo no sería nada hoy si no tengo y no retomo todo lo que yo hice en el ayer. En el ayer, claro. O sea, soy un ser integral. El ayer y el hoy forman parte de mi vida. Entonces, yo creo que todo lo tomo, lo del ayer como una experiencia vivida y ahorita pues es otra cosa, ¿no? Qué bonito, qué bonito eso. ¿Y qué te enfada? Porque yo nunca te he visto a ti enfadada. Siempre te veo con esa sonrisa, con esa amabilidad, con esa belleza, porque ella es una mujer expansible, bella, grande, inmensa, y enfadarte no me cabe en la cabeza verte enfadada. Bueno, Jordi, Quiero. Lo que pasa es que tú no me viste en mis tiempos donde era un poco joven, ¿no? Sí. Uno cuando es joven tiende a enfadarse mucho, a tener mal carácter y cosas así. Pero hoy en día te digo que son muy pocas las cosas que me enfadan, porque este es un trabajo que yo estoy haciendo. Pienso siempre, nada ni nadie va a robar mi paz ni mi tranquilidad interior. Claro. Entonces, por eso es que tú dices que me ves así. Vamos a girar un momentico por acá por la 72, vamos a coger la 13. Qué interesante, ¿no? En la arquitectura de Bogotá, cómo se han conservado sobre todo la fachada de las catedrales. Estoy mirando ahora mismo acá la iglesia de Lourdes. Y tú, ¿qué religión tú practicas? ¿Tienes algún tipo de creencia? Porque en muchos colegios, y sigo con lo de la docencia, en muchos colegios se aplica religión. ¿Qué tú crees de este tema? Pues mira, Jordi, yo fui criada en la religión católica. Uh-huh. Hasta hace algunos años, te voy a decir más o menos unos 4 años, ya no voy a la iglesia. Ya no. No practico la religión. Católica. Católica. Ninguna otra. Ninguna. Yo creo en el amor como base de toda religión. Para mí, el amor es la religión. Qué bonito eso. Sí. ¿Qué te comento? Yo trabajé mucho tiempo también en un colegio. Antes de entrar yo a trabajar con el distrito, Uh-huh. en el año 91, antes trabajé en un colegio de monjas. Ah, Sí. que sería un poquito más complicado el asunto. Bastante complicado. ¿Qué te digo? Trabajar con religiosos o religiosas, la parte académica es muy buena. ¿Sabes por qué? Porque Sí. cuando yo empecé a trabajar con ellos, yo estaba recién salida de la universidad.
Estaba fresquecita. Sí, exacto. Entonces uno que cuando sale de la universidad uno cree que todo lo que ve y le enseñan en la universidad Es así, es tal cual. así, y lo va a ir a aplicar Y, directamente con los niños tal cual como se lo enseñaron en la universidad. y la realidad es totalmente Llega diferente. uno y se estrella con la realidad, que la realidad es otra. Ujú. Y entonces cuando yo llego a ese colegio religioso, estas monjas me enseñan muchísimas cosas que no había aprendido en la universidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cómo hacer un currículo dinámico, cómo adaptar un currículo a las necesidades de los estudiantes que uno tiene, porque es que en la universidad no le No. enseñan a uno eso. En la universidad le dicen, esto es lo que usted va a enseñar y listo. Para los niños de tales años esto, para los niños de tales años esto, para el grado tal este, para el grado tal otro. Pero es que cuando uno llega se encuentra con unos niños tan diferentes, tan especiales, tan diversos. Y cada niño tiene su... Exacto. Entonces estas monjas me enseñaron muchas cosas como esas. La disciplina, la responsabilidad, la forma de ver en los estudiantes como seres hermosos, como seres especiales, Ujú, ¿sí? claro. Bueno, pero mira que pasó el tiempo y me di cuenta de que todo no es perfecto en este tipo de colegios, de que se cae en el error de ponerle límites. La religión pone límites, la Sí. religión limita al ser humano y también a los niños los limita. Entonces, yo duré en este colegio 7 años, Jordi. Imagínate las monjas, 7 años, hasta que yo misma renuncié. Y renuncié precisamente en el año en que me fui a trabajar al distrito. Ya. Tú sabes que en el distrito se respeta la libertad de culto, Ujú. no se enseña religión. Allí se enseñan más bien valores y que se apliquen a la vida, Claro. y no dogmas como la religión lo Y, hace. y estas normas que tenían las monjas en su colegio, a ti o a los demás del claustro de profesores, de maestros, ¿les afectaban? ¿Los limitaba también a ustedes como a los estudiantes? Mira, te voy a decir una de las cosas. Yo cuando llegué allá, a ese colegio, para que me dieran el trabajo a mí me tocó mentir. Wow. Decir, por ejemplo, que era que mi esposo ya no existía, porque si era viuda me daban el trabajo. Pero si yo decía, oiga, tengo una hija y no estoy casada, Ya no te pues lo ya dan. no me iban a dar el trabajo. Y aún existe eso hoy, porque yo Claro. conozco Exacto. colegios donde las personas no Exacto. pueden ser solteras, no pueden ser gay, no pueden ser lesbianas, no pueden ser madres solteras. Y yo pienso que a estas alturas del siglo XXI, que tengamos esas falencias todavía en la educación sobre todo, es mortal para un país, para una nación y para una sociedad. En otra ocasión, no allí en este colegio, sino en otra ocasión que fui a buscar empleo en otro colegio, una compañera del distrito me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar en las horas de la mañana? Porque yo trabajaba en las horas de la tarde en el distrito y en las horas de la mañana trabajaba en algún colegio privado. Entonces me dijo, en ese tiempo yo todavía no tenía a mi hija, y me recomendaron con el padre rector de un colegio donde trabajaban mis compañeras de la tarde. Entonces me dijeron, Vicky, mira, tú eres buena maestra, ¿por qué no vas? El padre está necesitando una profesora para transición, ve, te vamos a recomendar. Bueno, ellas hicieron la labor, me recomendaron muy bien con el padre, y yo llegué allá a la entrevista con el padre. Lo Sí. primero que me dice el padre es, ¿tú tienes hijos? Ay, no, pero ¿qué es eso? Pero mira, entonces yo le dije, no, padre, yo no tengo hijos. Entonces me dijo, no me sirve. Mira las dos formas de pensar tan diversas, No, tan antagónicas, ¿no? Exacto. Entonces le dije, no, padre, yo no tengo hijos. Pero eso en qué influye, en que yo soy capacitada como maestra, tengo mis diplomas que me acreditan que soy profesional, todo. Dijo, no, lo que pasa es que yo necesito una maestra que sea mamá.
Y yo le decía, pero padre, ¿por qué? Claro. Explíqueme. Entonces él me decía, no, porque realmente las que son maestras y son madres tratan mucho mejor a los hijos, a los niños. Los tratan como si fueran sus hijos. Yo dije, bueno padre, pues si no me quiere dar la oportunidad, realmente yo no soy mamá. No, todavía no soy mamá. No sé, mis compañeras, yo me fui ese día, pero mis compañeras al otro día me dijeron, venga, que el padre la aceptó así. Ah, menos mal. Bueno, y trabajé como 1 año o 2 años allá en ese colegio, que era un colegio parroquial. Ya. Se llamaba parroquial porque pertenecía a la parroquia y el padre párroco era el rector del colegio. Aquí también en Bogotá. Sí, acá en Bogotá, en el sector por allá de Kennedy. Y entonces, mira Jordi, que después entendí que el padre en cierta forma tenía razón. Tenía razón. Porque como te dije anteriormente, cuando yo tuve a mi hija, yo veía a todos esos estudiantes míos, ahí yo la veía a ella reflejada. Las trataba con amor, con ternura, con paciencia. No quiere decir que antes no lo hiciera, pero ya lo ves de otra manera. Exacto, se despertó esos instintos maternales que en cualquier niño ves a tu hijo o ves a tu hija. Ya estoy casi que al dejarte en tu casa. Pero, pero, ¿te ha gustado el viaje? Sí, claro, me ha gustado muchísimo. Porque fíjate que no se me puede quedar que después de tantos años, 36 años, ¿no? Sí. 36 años. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Y qué se hace cuando ya hay que retirarse del salón de clase? Y a partir de ahí, ¿qué empieza? ¿Qué se extraña? ¿Qué no se extraña? ¿Cómo se vive? Es como empezar de nuevo. Me imagino, no me ha tocado todavía esa parte de la vida, pero me imagino que es un momento difícil, contradictorio, quizás hasta feliz, pero es un nuevo comienzo. Bueno, te digo lo siguiente. Después de 36 años de madrugar a las 3 de la mañana, imagínate, para yo estar en el bus a las 5 de la mañana, entonces, ¿qué sentí? Sentí un alivio de no querer madrugar, de no madrugar más. Bueno, sí. Algo eso positivo, está muy bien positivo. Pero te digo también lo siguiente, había cansancio ya, claro. Había cansancio. Esa mujer joven que empezó esta carrera. ¿A qué edad empezaste? Yo empecé, más o menos a los 24 años me hice maestra. ¿Y siempre quisiste ser maestra? Siempre. Eso sí lo tuviste claro. Siempre quise ser maestra, siempre. Entonces ya no había la misma agilidad, aunque había muchas ganas, mucho deseo de seguir haciendo las cosas excelente y creo que las hice excelente hasta el último momento, pero había cosas que ya flaqueaban en mí, claro. Como la parte física, es que Jordi, en el distrito no hay profesor de educación física para preescolar. Entonces, la maestra de preescolar tiene que ser una maestra supremamente integral. Todo terreno. Entre comillas, dictar todo. Imagínate. Entonces ya una señora de 60 años dictando una clase de educación física a unos chicos de 5, claro. Donde los niños corren. Que tienen la adrenalina a flor de piel. Exacto. Entonces yo me veía como ya un poquito cansada en ese sentido, pero con la satisfacción de la misión cumplida, con esa de decirle gracias Dios, lo logré. Y fueron 36 años. Y lo lograste muy bien y con éxito. Exacto, di lo máximo, di todo lo mejor de mí. Siempre yo le decía, Jordi, mira, una cosa que yo le decía a los padres cuando iniciaba el año escolar y hacíamos la primera reunión, y yo le decía, miren, ustedes están con la maestra, la mejor maestra de este colegio. La maestra excelente. Ellos me miraban y decían, pero esta señora tan orgullosa, como tan creída. Pero así tiene que ser. Pero yo le decía, ¿saben por qué? Yo soy la mejor maestra. Les digo por qué. Y ellos me decían, ¿por qué? Yo les decía,
porque es que yo no trabajo para la Secretaría de Educación. Claro. Yo no trabajo para ustedes, yo no trabajo para sus niños, yo trabajo para Dios. Y cuando uno trabaja y le dedica su trabajo a Dios, es el mejor en todo, porque Seguro. a Dios no se le dan cosas malas ni irregulares, a Dios se le da lo mejor. Y ellos me aplaudían, bravo, profe, sí, tienes razón, tienes razón. Entonces, Jordi, con la labor cumplida, la satisfacción ya en mí, me retiré. Duré un año sabático muy rico, donde me levantaba tarde, donde desayunaba a la hora que quería, si quería almorzar, me iba a almorzar a algún restaurante, o si no, Desestresaste hacía el cuerpo todo, de tanto tiempo. absolutamente todo. Y te cuento una cosa, Sí, cuéntame. no todo fue tan positivo y tan contento como, tan alegre como te lo estoy pintando. O Sí, sea, sí. ese retiro también me trajo consecuencias, y es porque yo no sé si le habrá pasado o le pasará a mucha gente, pero cuando uno está en el ejercicio del trabajo, uno es como un robot, se Es más levanta, activo. cumple, va, viene, y el cuerpo Responde. le responde a todo. Pero cuando el cuerpo siente que usted ya entró en un periodo de calma, de relax, De descanso. el cuerpo empieza a pasar factura, entonces empieza a dolerle a uno aquí, allí, allá, y empiezan a salir cantidad de cosas. Y yo le decía al doctor, al internista que me ve, doctor, esto no me pasaba cuando yo estaba trabajando. Dijo, es que el cuerpo es sabio, mija. El cuerpo sabía que usted Así. no se iba a retirar y tenía que seguir trabajando, porque hay que trabajar. Claro, claro. Pero ya el cuerpo sintió que usted ya no tiene ese peso del trabajo, y empezó a relajarse y empezó a decir, Hizo una "Oiga, pausa. Oiga, venga, que usted me tiene que atender este intestino. Oiga, venga, que usted tiene que atender este brazo. Oiga, venga", bueno, sin número de cosas. Imagínate. Pero también me trajo algo muy importante. Cuéntamelo todo. Quiero saberlo. Porque de ese tema quiero cerrar este viaje que hemos hecho por esta ciudad tan hermosa donde tú vives, donde naciste. Pero no quiero irme sin que me cuentes esto tan importante que te está, vaya, que te tiene muy feliz, digámoslo así. Sí, Jordi, te cuento. Cuando yo me retiro en el año 2021 Ajá. a raíz de que me da el COVID. Ah, Y esto fue terrible para mí, porque tenía ya bastantes, 2 enfermedades de base sí. que eran peligrosas para una persona que fuera a adquirir el virus del COVID. Y me da el COVID. Afortunadamente me salvé. Afortunadamente te tengo aquí a mi lado y eso me da muchísima Pero alegría. el COVID me dio fuerte. Pues Sí. no tuve que irme a internar en ningún hospital, pero sí me dio fuerte. Porque después de que pasó el COVID, pues me fui al médico, y el médico me revisó, el internista me mandó exámenes y todo, y me dice, oye, ¿tú crees que te dio un COVID suave? Yo le dije, sí, doctor, porque no tuve que internarme ni nada de eso. Dijo, No. pues no, te dio un COVID fuerte. Tan fuerte es el COVID que te dio, que si a ti se te vuelve a repetir este COVID, te puedes morir. Wow, qué fuerte. Y como a los 15 días ya el gobierno mandaba que todos los maestros y todos los estudiantes debían volver a la presencialidad en los colegios. Y yo dije, no, yo no me puedo volver allá al colegio. Arriesgarme que me dé el COVID, mi vida vale más. No. Claro. Y opté por la opción de la vida, y al otro día que... Y lo hiciste muy bien. Al otro día que fui al médico me arreglé muy bien, así como me fui el día que me dieron el trabajo, que me posesioné. Entonces me arreglé súper bien elegante, redacté mi carta y me fui y renuncié en la Secretaría de Educación. Claro, ya estaba pensionada y pues me retiré. De ahí empieza mi año sabático. Y luego de que pase ese año sabático, empieza en mi mente, en mi corazón, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué debo hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Porque yo toda la vida he servido. No. Mi vida ha sido servicio. Entonces empecé a mirar en qué otra forma yo podía seguir sirviéndole a la gente, a la humanidad. Desde aquí, desde un granito de arena,
¿Y qué hiciste? Entonces empecé a sentir muchas cosas en mi corazón y empezaron a suceder cosas extrañas en mi vida. Extrañas. Sí, extrañas. Como el hecho de hacer silencio en mi vida, empezar a practicar meditación, empezar a interiorizarme, empezar a buscar y hacer una introspección. Ajá. Y empecé a sentir la presencia de algo. Es lo que llamamos el despertar espiritual. Creo que sí. ¿Y qué cosa es para ti, o qué cosa es, pues no conozco mucho del tema, el despertar espiritual? Porque eso, no sé si es un sentimiento, si es una actitud, si es una emoción, pero sé que cambia sobremanera al ser humano. Sí, Jordi, el despertar espiritual es como ese vivir en conciencia, vivir el presente, el aquí y el ahora. Y el ahora. Es comprender que tú no solamente eres un ser humano, que tú eres un ser espiritual viviendo aquí en el planeta Tierra. Ajá. Unas experiencias en un cuerpo humano simplemente. Ya. Que cuando tu cuerpo, este cuerpo físico que tú tienes, sí, termina, o sea, muere, a mí no me gusta decir muerte, termina ya su ciclo. En este plano. Exacto, termina su ciclo en este plano, ahí se queda el cuerpo, pero lo que tú eres, esa esencia, eso sigue. Oye, porque tú eres alma. Qué interesante. Entonces, eso es el despertar de conciencia que te hace ver lo que tú eres, que eres un ser espiritual encarnado en un cuerpo físico, viviendo una cantidad de experiencias aquí. ¿Para qué? Para aprender, para evolucionar, para mejorar. Es que cuando la gente dice, es que yo no he descubierto cuál es mi misión, ¿a qué vine a este mundo? Pues es que uno viene al mundo aquí, es a aprender, a evolucionar. Porque aun cuando uno ya trasciende y su cuerpo físico se queda aquí, ajá, he aprendido que uno, el espíritu, el alma, sigue evolucionando. Ya no con cuerpo físico, sino con cuerpo espiritual. Ese es el despertar. Vivir aquí, el ahora, y aprender a vivir espiritualmente, ajá, en este cuerpo físico aquí. Ese es un despertar. Ve, qué interesante. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, entonces aprendes y procuras hacerlo, porque es muy difícil. Uh-huh. Entonces, empiezas a tratar de vivir sin ofender a nadie, hacer un servicio desinteresado con todo el mundo, ayudar, a no criticar, a no juzgar, porque si yo te juzgo a ti, Jordi, claro, te hago daño a ti, te lo estás haciendo me lo tú también. estoy haciendo yo, porque todo en la vida se devuelve. Uh-huh. Entonces, yo procuro ahora, trato de lo menos posible hacerle daño a alguien, de juzgar, de criticar, aunque es muy difícil, te lo digo sinceramente, eso claro, es una cosa muy difícil, pero aquí estamos, vamos en el camino, voy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y dentro de todo este proceso del despertar espiritual, ya para cerrar este viaje, ¿cómo tú ayudas y contribuyes con los demás? Si lo has aprendido, porque veo que es un proceso complicado, no imposible, pero es también rico, vital, es otro momento de la vida, es una nueva preparación. Es como, vuelvo arriba, al principio, es como si te estuvieras preparando de nuevo a estas alturas de tu vida, ¿no? Te estás preparando para una nueva enseñanza. Lo veo así. Sí. Es que desafortunadamente yo como maestra veo que esta parte espiritual no se enseña en los colegios. No se enseña al niño, no se le hace entender que es que no es solamente el cuerpo físico, que dentro hay una almita, hay un espíritu, y que
eso es lo que se debe cultivar, porque esa es la verdadera esencia de nosotros. Claro. Entonces, ¿cómo contribuyo yo? Pues yo, como te dije anteriormente, procuro no hacer mal a nadie, procuro no juzgar, procuro no criticar, procuro no meterme en la vida de los demás, procuro callar, en esto hay que tener mucho cuidado y no influenciar a los demás. Exacto. No tratar de cambiar a los demás como uno quiere que sean los demás. Sino Claro, porque no es una religión ni una doctrina. Sino respetar lo que piense cada uno, porque cada uno lleva su proceso, Jordi. Ajá. Cada uno va en su proceso. Tarde o temprano va a despertar. Todos vamos a despertar. Unos despiertan primero, otros despiertan después. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Respetar. Exacto. No imponerle a nadie mi Nada. manera de pensar. No tratar de cambiar a los demás y hacer que los demás piensen y hagan lo que yo hago. No. Respetar. ¿Qué he retomado? He retomado el servicio. Pero ya no es el servicio con niños como lo hice 36 Claro. años, ni con padres de familia. El servicio al que me dedico ahora es a servirle a las personas de la tercera edad. Excelente. Sí, entonces Muy bonito. Uno siempre cuando empieza a servir, pienso yo, es mi criterio, mi Ujú. forma de pensar, debe empezar por casa, Exacto. ayudando a los más cercanos. Exacto. Entonces, yo soy la que llevo a mi mamá al médico, yo soy la que pido las medicinas mensualmente, Las yo soy la que citas. estoy pendiente de sus exámenes, yo le pido sus citas, estoy pendiente de que nada le falte, de que le duele, de estar pendiente de todo de mi mamá. También ayudo a una tía que tiene Alzheimer. Tiene 86 años, mi tía, entonces también con la familia nos hemos como distribuido la parte administrativa de los bienes de ella, unos la llevan, la parte económica también la llevan otros, Claro. y yo me dedico a la parte de la salud, pues la llevo a las citas, que no es fácil, Jordi, porque ya una persona de la tercera edad no solamente tiene un médico, tiene 7 o Ujú. 6, que va al neurólogo, que va al psicólogo. Y que más va ya al con una psiquiatra. patología. Exacto, que va al internista, que va al Marcado. nutricionista, que va. Entonces, tengo una agenda grande. Además, tengo un hermano que quedó con una discapacidad, porque él Ujú. sufrió un accidente cerebral y pues quedó con una discapacidad, y pues yo también estoy ahí pendiente de él, que sus citas, que sus cosas. Entonces, hago ese tipo de servicios. Continúa con tu vocación de Continúo. servicio desde que eras una niña Exacto. hasta la actualidad. Además que ahí, no te lo he dicho, pues no sé si quieres que te lo diga, Ajá. pero Cuéntamelo todo, cuenta que este es tu programa, cuéntamelo todo. pero no sé si es que así tenía que ser, yo pienso. Ya en el ocaso de mi vida encontré unos grandes amigos, unos grandes mensajeros, unos enviados de Dios, que son los ángeles. Maravilloso. Y- La angiología es algo. Qué cosa tan hermosa sentir el amor, la compañía, el cuidado y tener la guía de estos maravillosos seres que son los ángeles. Pero te propongo, porque ya estoy llegando a tu casa, te quiero dejar frente con frente a la puerta de tu casa, donde mismo te recogí hace ya casi que una hora. Sí, Hemos más o viajado menos. por todo el barrio. Sí, claro. Pero te propongo que el próximo viernes nos veamos y hablemos de este tema tan interesante, este tema que en este momento está, no es la palabra, pero está en auge. Después de la pandemia han pasado muchas cosas, o durante la pandemia las personas empezaron a despertar, como bien tú decías, de una manera diferente. Pero si tú me lo permites, yo quiero recogerte el próximo viernes y rodar de nuevo contigo, pero no vamos a rodar por Chapinero. Vamos a rodar un poquito más donde tú quieras rodar. Tú me dices dónde tú quieres rodar y yo te llevo. Y nos vamos a hablar de Los Ángeles, de tus experiencias y de la experiencia de otros. Sí, claro, Jordi, con mucho gusto. Sí, para mí es muy importante hablar de este tema porque lo que tú dices, a raíz de la pandemia, la gente ha despertado y es cantidad de personas que han despertado. Este despertar espiritual está en auge.
Y tengo que contarles otras cosas, ¿no? Que tienen que ver también con el fenómeno del niño, con tantas cosas que a veces la gente no entiende, pero que tiene que ver mucho con el planeta y con la forma de ver espiritualmente nuestra amada Tierra. Pero eso lo dejamos para la próxima semana porque ya usted sabe que lo que tengo es mucho. Esto es Rodando y nada, lo espero en nuestra cita el próximo viernes. Chao, chao. Chao. Cuando alguien quiere hablar de amor, busca la rosa, al tulipán que ayer besó la mariposa, la bella orquídea que es la reina del jardín. Pero hay quien me prefiere a mí. Me han preguntado si yo soy una azucena o el coralillo que despeina el colibrí. Soy un pequeño que se alegra de vivir, porque hay quien me prefiere así, pues soy zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo y te haré feliz con una gotica de mí en tu voz, pues soy zumo de romerillo y voy callado en tu bolsillo